Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludo con mucho afecto a todos los que atienden este encuentro llamado Nuevas Tendencias sobre la Internacionalización y la Atractividad Territorial de las Regiones y Ciudades. Agradezco la amable invitación del Dr. Rey Freddy Lara, responsable del programa en Atractividad Territorial y Marca Ciudad de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. Como saben, este evento ha convocado a una gran cantidad de expertos de distintas partes del mundo, como España, Ecuador, Colombia, Chile y México, todos interesados en alguna medida en detonar desarrollo y bienestar desde los territorios, las localidades, los gobiernos inmediatos, a través de estrategias de internacionalización que pongan el acento en las cualidades y potencialidades que tienen lugar en la singularidad de ese espacio, como su historia, su cultura, su geografía, su arquitectura, su capacidad productiva, entre otros. Particularmente, en este encuentro se revisará la importancia de la gestión de destinos gastronómicos, la revalorización del territorio, su conservación y su sostenibilidad. Para ello, se han dispuesto durante 3 días 2 inauguraciones, una por cada sede, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y en el Centro Universitario de los Lagos, una conferencia magistral, 8 conversatorios y la creación del Grupo Iberoamericano de Trabajo sobre Atractividad Territorial, Patrimonio y Gastronomía. Este evento es producto de la suma de voluntades, no solo del propio programa de Atractividad Territorial y Marca Ciudad, sino del Departamento de Políticas Públicas, el Departamento de Administración, Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico del Centro Universitario de los Lagos, de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, de la Cumbre Internacional del Hábitat en América Latina y del Caribe, de la Coordinación de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, del Cuerpo Académico en Formación, Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias, de los miembros de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara, del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, del Ayuntamiento de Zapopan, del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes en Málaga, del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigaciones y el apoyo otorgado para la realización de eventos temáticos de carácter internacional destinados a los integrantes del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, a través de la Universidad Internacional de Andalucía en España. De alguna manera, la propia naturaleza de este evento y la sinergia que ha convocado para su realización responde en sí la pregunta sobre la importancia de los eventos para la internacionalización y atractividad de los lugares y territorios. Y es que la internacionalización no debe ser mirada como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad, una estrategia, una herramienta para convocar a los actores y construir un proyecto de desarrollo. En este sentido, es necesario tener claridad sobre para qué posicionarse en el exterior, para qué internacionalizarse. La respuesta a esta pregunta deberá colocar en el centro de la discusión no solo la pertinencia de internacionalizarse o no, sino hasta dónde, con qué recursos y con qué fines. Esto para que la atractividad internacional tenga sentido para los actores de gobierno y para el conjunto de actores territorializados interesados en los procesos de internacionalización y atractividad para el desarrollo. En otras palabras, es necesario construir el interés local internacional de cada territorio. Una forma para lograrlo es construyendo una identidad, una imagen propia de la ciudad, del territorio, que favorezca a su ciudadanía y que la posicione y la proyecte en el exterior mediante estrategias de internacionalización. Esto puede ser una forma para hacer atractivo al territorio. Para la construcción del interés local internacional, es importante crear un marco de gobernanza que derive en una política pública. Para lograrlo, lo primero de ello es la discusión y el diagnóstico. Por eso es relevante este evento y otros como este. Primero, porque se convoca y se identifica a los interesados en el desarrollo de los territorios a través de estrategias de internacionalización. Segundo, porque los interesados encuentran un espacio para conversar desde sus áreas de conocimiento y práctica y se dan cuenta que no están solos. Tercero, porque es un espacio donde confluyen la academia, el gobierno y los practicantes de los procesos de internacionalización tanto locales como del exterior. Cuarto,
porque se promueve la temática y la profesionalización de la internacionalización de los territorios como un área de oportunidad para el desarrollo. Y quinto, porque este evento no solo tiene lugar en un gran municipio como Zapopan, sino en una ciudad media como Lagos de Moreno. Esto me parece sumamente relevante, pues es un espacio para la comunicación de las buenas prácticas y para fortalecer mecanismos de internacionalización en ciudades medias y territorios periféricos. Tan solo en México, el 94% de los municipios no cuentan con instrumentos de internacionalización suscritos y registrados ante la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este dato no es menor, pues representa una enorme área de oportunidad laboral para los internacionalistas y una enorme área de oportunidad para la creación de proyectos de desarrollo local a través de estrategias de atractividad e internacionalización. Estoy seguro que los miembros del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias, de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial y los miembros de la Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales y los integrantes del Programa en Atractividad Territorial consideran que estos eventos contribuyen a crear y fortalecer grupos epistémicos dedicados a estos temas, pero también a tejer relaciones entre actores y tomadores de decisiones que pueden derivar en la definición del interés local internacional de los territorios en beneficio del desarrollo de sus localidades. Sin más, quiero agradecer a todos los panelistas y expertos que generosamente se dan cita a este evento y a todos los asistentes interesados en construir temas de tesis, artículos o proyectos aplicados que incorporen las visiones que a lo largo de estos días se van a discutir en estos foros. Reciban todos ustedes un fuerte abrazo de mi parte. Muchísimas gracias. Nuestra red que ayer conformábamos y dábamos como pie, y es el mirar y analizar la problemática en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Esa problemática que en todos los niveles, en las grandes empresas como la que ya hemos venido citando del tequila, e incluso en estas economías muy pequeñas que les acabo de mencionar se evidencia. Y es, por ejemplo, el queso Paipa que les muestro como con caso de éxito, también tiene una problemática. Ellos están desechando, están haciendo un mal uso o bueno, una mala práctica en el desecho del lactosuero, que contamina las aguas, que tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente. Es una problemática gravísima. Y adicional, en ese tema de la sostenibilidad, también hay una problemática muy grave, y es que los campesinos, su materia prima es la leche, ¿cierto? Pero yéndonos como a la base de la cadena productiva, no muchas veces se quedan sin esa producción, sin materia prima. Los campesinos no encuentran leche para su producción. Han encontrado momentos en que se ha disminuido la materia prima y han bajado su producción en más del 50%, es decir que está casi que a punto de desaparecer ese caso de éxito de denominación de origen. Lo mismo sucede con la producción de guayaba, no hay producción por los altos costos de los fertilizantes, por muchas razones, y los productores de guayaba, las empresas han desaparecido en un 80%. Entonces también está a punto de desaparecer ese caso de éxito de la producción de bocadillo veleño, que pues en su momento tuvo un muy buen impacto. Entonces ese tema de la sostenibilidad, entendida desde el impacto que puede generar en el medio ambiente, pero también sostenibilidad como empresa, ¿cierto? Como organizaciones de base, es necesario que la tomemos, seguramente va a ser de nuestro quehacer en la red y vamos a tener que retomarlo. Hasta ahí también dejo. Muy bien, muchas gracias por esta intervención, Marlene. Ahora voy a pasar con el maestro Felipe de Jesús López Contreras, que me acompaña para preguntarle cuáles son los elementos históricos identitarios necesarios para que se desarrollen las cadenas de valor turísticas y las rutas gastronómicas. Pues bien, Jorge, ¿me podrías ayudar y me puedes repetir la pregunta porque en el vaivén?
Sí, perdón, es que estaba en el proceso de Sí. pase de la estafeta. Gracias. Sí, te comentaba o preguntaba cuáles son los elementos históricos e identitarios necesarios para que se desarrollen estas cadenas de valor turísticas y las rutas gastronómicas. Muy bien, es una pregunta muy interesante porque nosotros, bueno, al menos lo que yo he estudiado desde el punto de vista historiográfico, Lagos de Moreno o Santa María de los Lagos en su momento era la cabecera municipal, era la cabecera, por decirlo de alguna manera. Jalostotitlán era otra parte importante de lo que era lo que hoy es, mejor dicho, los Altos norte de Jalisco. Pero sucede un acontecimiento algo genial, el milagro fundacional, como algunos autores lo llaman, el milagro de la Virgen de San Juan. A partir del milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos se va a comenzar a elaborar una serie particular de productos de lo que ustedes se puedan imaginar, desde cosas que van de tierra bendita o milagrosa, que viene gente de Estados Unidos, por ejemplo, y compra esto con el fin de comerlo, untárselo para poder curarse de alguna enfermedad. Pero eso es como por decir algo que está dentro de la historia de este pueblo, y que cuando lo comienzan o cuando se comienza a ver o se tiene registro de esto es desde 1668, en donde ya Juan Contreras Fuerte, el que recopila esta información, nos va a decir que es tanta la fe y la devoción que tienen estos peregrinos que con la tierra que toquen y coman o se unten o demás, basta para poder sanar sus cosas, sus enfermedades. Otro punto muy interesante es que la tierra de este lugar, de este ámbito, es un tanto árida, sobre todo San Juan de los Lagos. Aquí, caso contrario a lo que pasaba en Colombia, recuerdo que en el 2016 había un gran problema porque no se podía vender la leche. Es decir, esta región es una región, sí, avícola, porque tenemos empresas grandes que exportan a nivel nacional e internacional. Se está planteando a exportar huevo a nivel internacional, pero también somos una región lechera. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo típico que se hace, o por lo que se conoce al menos en la región, es la cajeta o los dulces de leche. En el 2016 va a surgir un movimiento que me parece interesante, incluso hasta de estudiar, y que no nos hemos dado a la tarea. Los lecheros comienzan a tirar la leche y parar las carreteras, y comienzan a tirar la leche por lo mal pagado que era el litro de leche. Creo que en ese momento se lo estaban pagando a $1.50 o $2.50, y después nosotros vamos y lo compramos el litro de leche, no sé si en 20 y tantos pesos, pero imagínense, a ellos se lo estaban pagando en ese momento. Entonces, una de las alternativas que se veían para este producto fue la cajeta, los dulces de leche, que han sido algo identitario y creo que particular de la región. He tenido la oportunidad de ir a algunas partes de la República que dicen, ok, de Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Sí, ¿de qué parte? De este lado. Donde hacen la leche y donde están las mujeres guapas. Ok. Donde hacen, la cajeta, donde hay mujeres guapas. Entonces, ok, yo vengo a hablar de otro tema, pero lo que importa es que hay cajeta y que hay mujeres guapas. Ahora, ¿cómo se va a formar esta identidad? Primero, creo yo que es desde que viene o está el virreinato, la Nueva Galicia, tenemos una identidad meramente religiosa que se ha venido explotando de una forma correcta en manos de gente del lugar. Al menos estoy hablando de lo que es San Juan y de lo que es Lagos de Moreno, lo que es, Jalostotitlán, porque ya aquí en Lagos ya comenzamos a ver empresas, como decía el doctor, ya empresas extranjeras en donde
ya están produciendo, están armando, están haciendo un montón de cosas. Y en San Juan podemos ver todavía que esa explotación avícola queda en manos de gente del pueblo. La producción de estos dulces de leche también queda en manos de gente del pueblo que tiene su cajetería, su empresa y demás, y que también comienzan a exportar dentro y fuera del país. Entonces, en primer lugar vamos a tener a la Nueva Galicia con una identidad meramente religiosa. En segundo lugar, en esta parte, creo que es Agustín Yáñez, pero no recuerdo en qué libro, dice que es muy difícil, es una tierra muy difícil de trabajar aquí. Entonces, si vemos que es una tierra difícil de trabajar, para poder sembrar maíz, para poder sembrar avena, alfalfa o el alimento que se les dé a estos animales, al ganado, imaginémonos la frustración que sienten las personas que se dedican a la ganadería y que su trabajo no les es reconocido porque empresas también de este mismo lugar, o empresas nacionales, no les pagan su trabajo. Entonces su trabajo ya no se ve dignificado, ya se queda a un lado, ya su trabajo ya no los dignifica porque dicen ya no es necesario. Entonces tenemos esa otra parte, como haciendo la comparación con Colombia. En el caso de esta región, hay una producción excesiva de leche, pero que a fin de cuentas no se ha podido trabajar y que se podría buscar la forma de cómo encauzar ese producto para allá. Y bueno, entonces creo yo que deberíamos de aprovechar primero esa parte religiosa que aún está presente y que viene desde la Nueva Galicia como una identidad particular de esta región, y aprovechar también el trabajo que han hecho o que hacen los ganaderos, porque, insisto, hablar de cuestiones particulares que los hagan únicos de repente suele ser un tanto difícil, porque comenzamos a ver que comienza el flujo migratorio de otros lugares y demás. Podemos decir que en San Juan se les conoce por el rollo de la cajeta, el rollo de los dulces, y en el caso de Lagos de Moreno por esta cuestión de intelectualidad, Atenas de Jalisco, y que es una zona más industrializada. Y yo hasta aquí por el momento me quedo. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, continuando con esta serie de preguntas que tenemos preparadas, aquí a la doctora Ana Lucía González, yo le preguntaría ¿qué otros sectores culturales se potencializan con la creación de cadenas de valor turísticas y las rutas gastronómicas? Sí, pues muchas gracias, buenos días a todos y de nuevo el agradecimiento por la invitación. Y bueno, sí es una pregunta que la podría responder bien rápido, como les decía a mis compañeros en la mañana, todos. Entonces ya acabé. No, pero realmente creo que esto es un tema. Yo quisiera así como hacer un mini preámbulo y que tiene que ver con una reflexión de lo que estamos discutiendo en estos ámbitos, en otros ámbitos también, desde otras plataformas, pero yo creo que la vinculación de estas discusiones académicas tienen que tener un lugar de implementación, un lugar de acción. O sea, ese creo que es el súper gran reto, ¿no? O sea, platicamos mucho cuando nos oigo, digo, híjole, pues qué maravilla todo lo que estamos reflexionando, pero cómo lo asentamos verdaderamente en el territorio, yo creo que ese es el punto, ¿no? Y cuando nace esta idea de las industrias culturales, que me parece genial, realmente es un tema muy importante por lo que comentábamos ayer también de lo que representa la economía creativa, pues es algo muy importante, es algo a lo que tendríamos que orientarnos porque estamos en una crisis económica gigantesca que no nos gusta hablar
tanto, bueno, yo tampoco soy especialista en ese tema, pero lo vivo todos los días, ¿no? Como ciudadana normal y común y corriente, estamos ante esta crisis climática gigantesca y ante unos escenarios de violencia y o sea, desde lo local hasta lo global, ¿no? O sea, cómo todos estos escenarios, cómo vamos a hacerle también creativamente para salir de este paso y dar otras respuestas. Y volviendo entonces a esta pregunta de qué es todas las industrias, pues sí quiero hacer referencia a las diferentes industrias que ahorita se ven beneficiadas, ¿no? Y que es una realidad, por ejemplo, la industria cultural de las rutas del vino, que en México ya tenemos varias, ¿no? Una que ahorita yo estoy en Ciudad de México y bueno, la ruta que está en Querétaro es importantísima, hay una derrama económica muy interesante y muy importante y que se suma desde luego a todo lo culinario. La ruta del patrimonio cultural, del patrimonio material, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Es una región, pero es una ciudad muy interesante, Lagos, todo su desarrollo y que complementado con la industria de la cocina, con la industria gastronómica, pues nos da una capacidad de entender lo completo de que es el territorio. También, desde luego, los eventos los festivales de música, ¿no? Que también son interesantísimos en las diferentes regiones y bueno, en lo global, ¿no? Cuánta gente se mueve para los conciertos en las diferentes ciudades en el mundo. El tema del cine y el video, que también en los festivales de cine, a mí me gustaría hacer aquí un ejemplo muy contundente de lo que estas industrias y de estas rutas culturales y gastronómicas se dan. Hay una población que no sé si conocen en Baja California Sur que se llama Todos Santos. Ahora ya es pueblo mágico. A mí me toca conocer Todos Santos en el 2004, o sea, ya hace 20 años casi, ¿no? Y era un mini pueblito de 5 cuadras, 5,000 habitantes, pero con 28 galerías en esas 5 cuadras. Entonces, ¿cómo es posible? Fue maravilloso. A mí me tocó también estar en una galería al lado de un restaurante que era el primer restaurante que hacían de cocina experimental mexicana y binacional. Es un asentamiento donde hay básicamente población de segunda residencia de Estados Unidos, Canadá, pero hay muchísimos italianos y hay bastantes franceses. Entonces es una mezcla muy interesante que al principio solamente quien llevaba la batuta eran los extranjeros y los mexicanos así como que en su barrio, ¿no? Y ahorita, a 20 años de distancia, es impresionante lo que se ha generado en Todos Santos, justamente por esta vinculación que se han dado todas las comunidades. Y ahorita hay un festival de cine, pero además el festival de cine es con los niños, con los jovencitos y locales. Entonces hay muchos directores de cine extranjeros que vienen a enseñar a los niños este oficio, ¿no? Y está también el festival de música, está el festival de arte y todo esto, todas estas industrias que son ahorita muy importantes, le están dando a Todos Santos pues otro escenario que está impactando a La Paz, y que es la capital, y que nos da cuenta de lo que es posible hacer en poblaciones. La población no varía tanto en número de habitantes, pero sí en gente que viene. Entonces creo que las industrias mezcladas e interrelacionadas, tejidas, no pueden dar otros modos de vivir, otros modos de habitar y otros modos también, como decía Manuel, o sea, de disfrutar de lo que se está haciendo de una manera mucho más equilibrada. Creo que es una palabra clave y yo lo dejaría hasta aquí para que podamos seguir discutiendo.
Muy bien, excelente participación. Ahora pasaremos a una pregunta general en la cual la haré yo y espero que cada uno de ustedes vaya respondiendo. La pregunta dice así: ¿qué medidas pueden implementar los gobiernos subnacionales para garantizar la preservación de la producción de proximidad y las denominaciones de origen en el proceso de internacionalización territorial? Y paso con el doctor Manuel Peregrina primero. Bueno, las medidas, vamos a ver, son varias y de hecho tenemos varios ejemplos y de hecho tenemos bastantes ejemplos de esas medidas de preservación, sobre todo que se pueden hacer para estas rutas turísticas. Tenemos un hecho y tenemos varias confluencias, es decir, es un hecho cultural que tiene un posible desarrollo turístico. Dentro de ese hecho y dentro de esas dos cuestiones básicas o dentro de esas dos patas que lo sustentan, lo cultural y lo turístico dentro de la promoción, ya tenemos medidas. Nadie ponemos en duda hoy día que hay que preservar un monumento. Ninguno de nosotros ponemos en duda que como un hecho patrimonial en sí sea tangible. Lo vemos mucho más claro desde el punto de vista del patrimonio tangible y pongo un ejemplo que también me toca muy cerca, la Alhambra de Granada. Nadie pone en duda de que si hoy no puedo visitar la Alhambra es porque debo preservar el monumento, por una cuestión de conservación del monumento. Nadie lo ponemos en duda. ¿Y por qué ponemos en duda que cada vez que lleguen las personas a esa ruta turísticas, gastronómicas, debe de ser desde un punto de vista turístico del este año X, el año que viene X más 2, el año siguiente X más 4? Son cuestiones en donde tenemos que buscar lo que yo decía anteriormente, ese equilibrio, esa mesura. No podemos tratar con parámetros turísticos lo que es un hecho cultural o lo que es un hecho patrimonial. De hecho, hay muchos tipos de turismo ahora mismo y creo que los que estamos dentro de esta red de expertos abogamos por esa sostenibilidad dentro del turismo, abogamos por un turismo social, sobre todo que tenga en cuenta las personas que trabajan, que se benefician del turismo directamente, esa preservación sobre todo de los puestos de trabajo que pueda dar esas rutas turísticas gastronómicas, eso nadie lo ponemos en duda hoy día. Nos alejamos en cierta manera de ese turismo de masas, de esos complejos turísticos. ¿Por qué? Pues porque nos han demostrado que al final agotan recursos. Y si no queremos que nos agoten los recursos desde el punto de vista de las rutas gastronómicas, y abro un paréntesis, el otro día hablábamos, por ejemplo, o el otro día en Zapopan se hablaba de la degradación territorial que se está produciendo con la producción y con la siembra masiva del ágave. O sea, hay un problema realmente dentro de esa sobreexplotación también territorial. Bueno, pues una de las medidas podría ser esa. O poner límites, no pasa nada. Tenemos que poner límites a todo en nuestra vida. Nos tienen que decir que no de vez en cuando. No pasa nada, no tenemos que llorar, ni tenemos que patalear, ni nada. Sino simplemente acercar esos dos, o bajo mi punto de vista yo creo que son básicas, ese equilibrio entre cultura, patrimonio y desarrollo turístico. Desde el punto de vista patrimonial, hoy día, como decía antes, nadie pone en duda los pasos que hay que seguir para poner en valor un hecho patrimonial. Y vuelvo a repetir, el patrimonio tangible es mucho más visible o mucho más claro a la hora de poner este ejemplo. Nadie pone en duda que si tú tienes un edificio importante, lo primero que tienes que saber es, o lo primero que tienes que tener en cuenta es saber qué es lo que tienes. Estudiar la investigación sobre ese patrimonio. Luego vendrá la parte de gestión y luego vendrá la parte de difusión.
Tampoco ponemos en duda que hay que conservar ese hecho patrimonial, o sea, como la parte de investigación, conservación y difusión. Son las tres patas prácticamente que nosotros planteamos muchas veces en el hecho cultural o en el hecho patrimonial. Y dentro de las posibles medidas que se podría ir ya recapitulando un poco, son esas. O sea, las medidas están, simplemente tenemos que ponerlas en funcionamiento, ¿no? Porque nos viene esa sobreexplotación, porque nos vienen esos hechos que son malos y que están demostrados que al final los recursos se agotan. Pues hay que saber diferenciar sobre todo hasta dónde puedo llegar, o hay que saber perfectamente hasta dónde puedo llegar dentro de mi producción, dentro de mi difusión y dentro de mi hecho cultural, hasta dónde puedo llegar. A todos nos gustaría tener cuanta más producción mejor, cuantos más visitantes mejor, cuantos más, pero seamos realistas. Ni tenemos, o por ejemplo, hablando de Lagos de Moreno tiene una serie de plazas hoteleras que son finitas. ¿Qué hacemos? Que como vienen muchos más turistas, abrimos nuestras casas, planteamos el hecho del Airbnb, donde ya está demostrado en otros países que están saturándose, que hay un problema de gentrificación, que hay un problema de desidentidad, se podría decir, o no identidad, y cada vez convertimos nuestros centros históricos no solo hoteles, sino como si fuesen en grandes escaparates sin vida. ¿Eso es lo que queremos realmente? Entonces creo que dentro de las medidas, que era la pregunta general que estaba planteando, sobre todo tenemos que fijarnos en las medidas que ya hay establecidas para los hechos que tenemos entre manos. Si es un hecho cultural y es un hecho patrimonial, tenemos que tratarlo con las medidas que ya están dentro del patrimonio. La UNESCO tiene una serie de directrices muy claras ante los hechos patrimoniales. Estamos hablando de patrimonio natural, patrimonio inmaterial, patrimonio, etcétera, 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 donde nos ponen más o menos esas medidas de manera clara. Pues ahí tenemos un planteamiento. Tenemos otras medidas desde el punto de vista turístico, otras medidas específicas dentro de este punto de vista específico. El problema es que estamos pues como en una confrontación, y esa confrontación es que todos queremos desarrollar nuestro territorio sin muchas veces saber a costa de qué, y sin muchas veces tener en consideración lo que nos va a costar a medio o a largo plazo. Ejemplos tenemos muchísimos de agotamiento de destinos, ejemplos tenemos muchísimos de malas decisiones o de políticas públicas dentro de las malas decisiones a la hora de la difusión de un hecho patrimonial. Y bueno, cierro mi intervención como empezaba al principio. Mesura, equilibrio y sobre todo colaboración entre los diferentes sectores, ¿no? A partir de ahí ya encontraríamos todas esas medidas, la implicación del sector primario, en este caso de la ruta gastronómica turística, ese sector primario, ese sector servicios también, que es muy importante porque debe de hacer la labor de difusión, pero sobre todo manteniendo una serie de medidas que ya están establecidas, ¿no? ¿Continúo? Bueno, creo que Manuel ya ha mencionado todas las medidas, pero sin embargo estaba pensando, en este momento recordaba que hace unos meses, tal vez en el mes de julio, nombraron a una nueva directora de la Organización Mundial de Turismo, y es precisamente una colombiana, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero es la persona que lideró, de pronto ustedes recuerdan o escucharon, una campaña que hicimos en Colombia, o que se llevó a cabo en Colombia, para promocionar, que fue Colombia, el peligro es que te quieras quedar. Esa persona que lideró esa campaña es ahora la directora ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo. Y a ella, en su discurso de posesión, tal vez le preguntaban, o estaba orientado hacia esas medidas, y ella mencionaba varias cosas, y dentro de las que
resaltaba o ella le veía muchísima importancia era a la necesidad de establecer el turismo como política de Estado y todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico en las regiones, en los territorios. Ella decía que era necesario que se estableciera como política de Estado, con todo lo que eso implica. ¿Qué significa eso? Significa que los gobiernos, sean nacionales o de pronto ya territoriales, establecer parámetros específicos de asignaciones presupuestales para el desarrollo turístico. Ahí se mencionaba un poco acerca de que el sector turístico es el más humano. Ella lo mencionaba como que es este sector más humano porque moviliza o se desarrolla con la gente, ¿cierto? Trabaja con la gente, lo desarrolla la gente, es para la gente, entonces es el más humano en últimas. Entonces, una primera necesidad era que dentro de esa política de Estado se asignaran presupuestos específicos para el desarrollo del turismo. Mencionaba lo que tal vez hacía referencia Manuel a esa necesidad de interrelación entre los diferentes sectores económicos, entonces que necesariamente tenían que ponerse o confluir en el desarrollo turístico los demás sectores de la economía. Ese era un aspecto fundamental. Y también algo que nos llama a nosotros, que estamos acá reunidos en gran parte de la academia, y mencionaba que era necesario como medida profesionalizar las labores turísticas. Para el caso particular de Colombia, tenemos una entidad educativa que forma en el nivel técnico y tecnológico, que es el SENA. Ellos son los más fuertes en la formación de personas para el sector turístico, sin embargo no hay mucho desarrollo o no hay mucha oferta en cuanto a la formación profesional de quienes se ocupan de estas labores turísticas. Entonces ella mencionaba ahí dentro de las necesidades a nivel mundial de profesionalizar y de pronto, ¿por qué no dignificar la labor turística? Entonces era necesario inyectarle ese componente de formación, que pues acá estamos universidades y entes de formación que nos toca continuar y como elevar esa formación en el sector turístico. Creo que era eso y por supuesto todo lo que ya mencionaba Manuel y lo que hemos venido comentando a lo largo de este encuentro. Muy bien, sí lo tenemos. Pues sí, está mucho dicho y en esto que se ha comentado ya me hace pensar en dos cosas. Uno, pues es un tema económico fundamental. O sea, ¿por qué hay un agotamiento? Pues porque hay una necesidad económica de cumplir con ciertos rangos, ¿no? Y todo está alrededor del mercado y del producto que hay que vender. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos frente a esa lógica mercantilista que agota absolutamente todo? Creo que ese es el punto de partida desde mi punto de vista. Y dos, quiero hacer un ejemplo que me viene a la mente ahorita oyéndonos, es el tema, justo hablando del agotamiento, es el tema de que se nos olvida voltear a la historia, que pues para eso nos sirve, ¿verdad? Y quiero poner el ejemplo de Xochimilco. Xochimilco, que además declarado Patrimonio Mundial junto con la Ciudad de México, entra en crisis por toda esta dinámica urbana que pues le gana y en 2003, 2004 la UNESCO decide que la va a poner en la lista de patrimonio en riesgo. Punto, porque ya no cumplió, porque está devastada por el tema urbano y entonces se forma una comisión para ver cómo se le va a hacer, cuáles son las medidas que hay que hacer para recuperar las acciones para preservar. Y me toca participar en esa comisión y quiero decir algo que me
o sea, me fascinó y me impactó muchísimo. Yo no había estado dentro de, o sea, tan metida de lo que significaba la cultura xochimilca, y nada más decir esto: recolectaban, cosechaban el maíz 4 veces al año. 4 veces al año, hace más de 500 años. Hoy Xochimilco sigue siendo un abastecedor de comida al centro de la ciudad. Sigue siéndolo, pero no en la medida en la que era antes, ¿no? Lógico, o sea, estamos en otra lógica. Pero lo que quiero decir es que estos señores xochimilcas, en aquella época, antes de la conquista, ellos tenían perfectamente observada la naturaleza y el comportamiento de los ciclos del año para su siembra y su cosecha. Había bueno, las chinampas que todos conocemos, estas islas flotantes que les dicen los franceses, eran pues el medio para la siembra. Para que éstas se conservaran en el mismo nivel, o sea, flotando, necesitaba el agua del lago un nivel específico, que no tenían ningún instrumento de medición más que su observación. Y con las lluvias que venían en diferentes momentos del año, lo que hicieron para evitar que se hundieran era terracear los cerros de alrededor para que exactamente el agua necesaria para que se mantuvieran las chinampas a flote cayera en el lago. Pero no solo eso, sino esas terrazas no solamente les servían para eso, sino para siembra. De tal suerte que tenían un ciclo de producción y de distribución a México Tenochtitlán, claro, que hacía un círculo virtuoso de sostenibilidad que nosotros ahora elegantemente llamamos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento no volteamos para ver, con todos los instrumentos que tenemos ahorita, con todo el conocimiento, qué podríamos hacer? Y otro ejemplo maravilloso también, recién con la pandemia, pues todos estábamos alucinados, claro, y las vacunas y todos los días informes y tal. Yo recibo en uno de esos días un protocolo perfectamente hecho en un libro de las mujeres herbolarias de Chiapas. Antes, durante y después si te da el bicho, decían ellas. Todo a través de los saberes de ancestrales. ¿Cómo hacemos que los gobiernos locales, federales, se impregnen para que las políticas públicas entonces respondan a lo que estamos preguntándonos acá? Yo lo pondría ahí, o sea, una mosquita en la oreja, porque creo que necesitamos revisar muchísimas cosas que hemos dejado de lado y que bueno, que más que nunca hoy, con este sistema mercantilista que agota todo, empezando por nuestros recursos, pues pudiera encontrar un equilibrio de nuevo, ¿no? Gracias. Bueno, concuerdo también con lo que mencionaba el doctor. Hay que poner límites y las políticas públicas, al menos en el caso de los Altos Norte de Jalisco, deberían de implementarse. Me remito de nuevo a San Juan porque creo que es uno de los pueblos más afectados en muchas cosas. Si hablamos de edificios, por ejemplo, son muy pocos los edificios históricos que tenemos. Tenemos más hoteles que edificios históricos. No sé, en una misma calle te puedes encontrar hasta unos 15 hoteles. O sea, es mucho para la gente que vive allí, y que esos hoteles solamente funcionan en tiempos de fiesta y 1, 2 o 3 días y se acabó. Y esos hoteles comienzan a surgir con algo muy interesante. Las casas viejas, las casonas viejas, se caían en las noches y decías tú, si estaba bien, yo pasé cuando iba a la secundaria y ya en la mañana ya del siguiente día ya estaba caída. Sí, es que ya estaba muy vieja. Y después estaba un proyecto de realizar un hotel. Si no se hace esa parte de políticas públicas, de valoración de los edificios, por ejemplo, en este caso históricos, en el caso de San Juan,
pues no sé hacia dónde vayamos a llegar. Otra de las cosas que me parece interesante es que sí, hay una oferta, y esa oferta, por ejemplo, en el caso del agave, está respondiendo a intereses norteamericanos. Estamos viendo a personas norteamericanas que vienen y hacen su marca de tequila y demás, y solamente están causando un daño a la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí hay que poner límites, pero los límites se deben de poner junto con los académicos, junto con las personas que están trabajando, y comiencen a invitarlos a trabajar en el ámbito público, desde la historia, desde la geografía, desde otras disciplinas. Ese sería algo sumamente, desde mi punto de vista, importante. Hoy en día se tiene pensado hacer un tipo de corredor. Hace rato lo mencionaba, algo característico e identitario de esta zona es la religiosidad. Se tenía pensado hacer el corredor, la Virgen de San Juan, el Santo Niño de Mezquitic, junto con el Padre Toribio. Quienes son de esta zona saben que el Padre Toribio es el patrono de los migrantes. Pero son ideas religiosas. ¿Dónde está la política? ¿Dónde está lo académico que pudiéramos nosotros pensar qué es lo que va a suceder si se realiza este tipo de corredor religioso, en donde sí se va a ver beneficiado un sector de la población? Porque eso siempre lo vamos a ver, ¿no? Un sector de la población siempre va a estar beneficiado, y en cambio pues los otros salen perjudicados o salen con mínimas ganancias. Entonces sí considero que hay que poner límites, pero esos límites tienen que estar estudiados, debe de estar acompañados con personas que conozcan del tema, y eso también nos daría un montón comenzaríamos a reforzar esta identidad, ¿no? Insisto, ya otra cosa que también es preocupante es que si bien tenemos el patrimonio arquitectónico, tenemos por el otro lado lo turístico, creo que también nos hace falta que se implemente la cuestión educativa. Se han encontrado, ahorita no recuerdo, entre Jalos y San Juan hay una pirámide, no recuerdo el pueblo cómo se llama, y el INAH está trabajando en ello. Pero ¿cuál es el problema allí? Que las personas que vivimos dentro de la zona no sabemos lo que tenemos allí, y la misma gente comienza a entrar y comienza a tomar una piedrita o X cosa de recuerdo. Dices, eso forma parte de una cosmovisión que funciona en un momento y en un espacio determinado, y que tú posiblemente lo estés alterando porque no sabes qué función tenía, no sé, una cuenca, por ejemplo, si funcionaba para algo. Entonces, creo que tendríamos que ir como de la mano con el límite, con una educación y acompañados de científicos, sociales, humanistas, para poder poner un freno como tal. A mí me sorprendió hace el mes de febrero. Fui a la ciudad de Aguascalientes, de ahí fui hasta Guadalajara, no sé cuántos kilómetros son, pero me sorprendió la cantidad de agave que había plantado. O sea, y así a vista de carretera solamente, a los costados. Ahora imaginémonos el que hay hacia el fondo. ¿Cuánta plantación de agave? ¿Y por cuánto tiempo va a servir? ¿Cuánto tiempo vamos a tener esa ganancia? Y el daño que va a estar ocasionando a la tierra. Entonces, yo me quedaría como con eso. Sí hay que trabajar junto con la academia y tratar de comenzar a educarnos y educar a los que están a nuestro alrededor. Sobre lo que hablas tú, efectivamente, estoy completamente de acuerdo, y lo complementaría con un paso más, que es la interpretación de los agentes implicados en el hecho. Nos hace falta una labor de interpretación y de interpretar, de contar
el por qué se producen una serie de hechos en un momento concreto. Cuando hablamos, por ejemplo, de ruta gastronómica, sabemos cosecha, recolección, etcétera, etcétera, del hecho que estemos hablando. Antes hablabas tú de los cuatro procesos. Todo eso se tiene que explicar, porque si no, pensamos que el pan de muerto lo podemos comer en el mes de abril. Y no puede ser eso. Entonces, ¿por qué? ¿O las chiles en nogada podemos comerlas a principios de verano? No. ¿Por qué? Necesitamos esa educación, esa base educativa, desde el punto de vista del hecho cultural en sí, y más cuando estamos tratando de temas de gastronomía principalmente, es básico, y para esa preservación también. O sea, que todo va enlazado. Con esa educación preservas, con esa educación educas, con esa educación difundes y con esa educación creas un hecho cultural mucho más potente. Le estás dando un valor. Le estás dando un valor intrínseco que lo tiene por sí solo. O sea, no hay que buscarle, no hay que inventar el hilo negro. El hilo negro está ya inventado. Y sobre esto, regulación, o sea, reglamentación. Reglamentar el hecho en sí. Hay muchas veces que, precisamente por esa economía que no está reglamentada, hay pues agentes propios del territorio. No vamos a decir que trabajan las 24 horas del día, 24/7, 12 meses al año. Si tú reglamentas, y hay hechos en sí comprobables, si hay una reglamentación, se puede trabajar menos y se puede ganar más. O sea, no es una cuestión de decir, wow, es que quiero ganar más porque voy a trabajar más, ¿no? Si puede haber una reglamentación con respecto a ese hecho de difusión, de interpretación, etcétera, etcétera, y que haga realmente visible, le dé valor, ese valor intrínseco. Hay que darle valor añadido a las cosas, porque si no entramos en un catálogo de feria absolutamente. Entonces entiendo que esa labor, estoy completamente de acuerdo contigo, la base educativa es básica y sobre todo una labor de interpretación hacia quien viene. Tú no le puedes decir a un gringo, vas a ver la mariposa monarca en Michoacán a cualquier mes del año. ¿Por qué no? Porque no es así, porque tiene un hecho concreto, tiene unas condiciones concretas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que explicarlo, el por qué no. Al explicarlo ya le estás dando un valor y ese valor también redunda en el propio territorio que muestra ese hecho cultural en sí, ¿no? Yo creo que la labor interpretativa también es muy, 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 muy buena, o debe de ser básica. Perdón, quería hacer... Muy bien, excelente, pues eso es el propósito, ¿no? de estar aquí, estar dialogando y estar discutiendo. Y bueno, hablando de esto, de la denominación de origen, pues aquí en los Altos Norte, históricamente, como decía aquí Felipe, si uno nos remitimos, no hay una historia de producción, por ejemplo, de tequila, pero los últimos, yo podría decir, hace 3 años, con esta oferta y demanda que existe en el mercado y con lo bien pagado que está esta piña de agave, que una piña de ellas está cotizada, no sé, alrededor de 50,000, 70,000 pesos quizás en el mercado de un solo agave, pues los agricultores dijeron, bueno, el negocio está ahí. Y aquí en los Altos Nortes no existe dicha vocación, pero se dijo, bueno, estamos dentro de la denominación de origen, pues hay que subirnos, hay que poner agave aquí también. Y entonces esta región que no tiene dicha vocación, no hay antecedentes históricos, de repente nos encontramos que ya gran parte de los municipios, no sé si todos, no me atrevería a afirmar que todos, pero yo podría así asegurar que más de la mitad de estos ya tienen agave en este momento sembrado y que está en este proceso de producción. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí también hay apicultores, por ejemplo, aquí se produce una miel de mezquite, que es una miel muy peculiar, porque es una miel blanca, la miel de mezquite es una miel blanca. Los apicultores dicen, oye, ahora que se está sembrando este agave, las abejas se han alejado, los pesticidas que está utilizando, la tala de la que no se habla de los árboles de mezquite, que benefician y están alterando también el propio ecosistema en el cual nos encontramos. Y entonces ya vamos a decir, bueno, pues ya no hay miel de mezquite, pues ya no hay que producirla, ya no hay que comercializarla. Hay gente que ni siquiera...
si vamos a hacer mejor con el agave, vamos a establecer nuestras marcas tequileras de los Altos y donde claramente en los Altos Sur de Jalisco efectivamente sí existe una vocación, pero los Altos Norte las condiciones hasta geográficas son distintas, ¿no? Estas tierras, ya lo decía históricamente, siempre se ha hablado de ellas, Agustín Yáñez, este extraordinario escritor lo llamaba las tierras flacas, son tierras pobres, digamos, en minerales, en nutrientes, sí son condiciones adversas. Claro que quizás la vocación de los Altos Nortes no siempre ha sido así, porque también está el panorama histórico donde el ganado erosiona, por ejemplo, la tierra. Tenemos aquí comunidades como Vaquerías y Matanzas, donde la tierra está completamente erosionada por el ganado. El ganado tiene un alto consumo de agua y el ganado erosiona eventualmente el territorio. El nombre de Lagos de Moreno no es fortuito, es por la gran cantidad de mantos acuíferos que existían y ahora la realidad es que tenemos sobreexplotados los mantos acuíferos. Cada vez hay que perforar más, por ejemplo, para extraer agua. El agua es necesaria para la industria, que tenemos también esta vocación industrial, para el ganado, que tenemos esta vocación ganadera, y bueno, ahora con esta nueva vocación que estamos estableciendo, que es agavera, pues evidentemente también nos habla aquí de esta relación que se tiene que tener entre la historia, entre la propia cultura, las mismas rutas que se buscan establecer y esta identidad de la propia región y de la propia ciudad, ¿no? Que de repente tenemos entre el juicio. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Una pregunta, muy bien, Ray. No sé si alguien del público, de aquí de los asistentes, quisiera realizar alguna intervención, alguna pregunta. Bueno, no sé si un poco por deformación profesional y el tema de rutas culturales. A ver, esto es como todo, las rutas no es una panacea. El problema es que pensamos que lo que le funciona al vecino me va a funcionar a mí. Y ese es el grave error. Ni todos podemos ser Bilbao para acoger un Guggenheim, ni todos podemos tener una ruta exitosa en nuestro territorio. Las rutas ¿qué son? Las rutas son herramientas. Es una herramienta, no deja de ser una herramienta territorial que te puede servir como otra cualquiera. El problema no es el problema y lo bueno también de la ruta a la vez, es que tiene esa ambivalencia también, ¿no? Pero estamos hablando de que se ha demostrado que en muchos sitios han sido exitosos, porque ha conectado directamente territorios, porque ha sido un escaparate perfecto a nivel de promoción, pero no quiere decir que tú tengas una ruta histórica y puedas reconvertirla en ruta turística. Ojo. Hay que diferenciar entre itinerario cultural, hay que diferenciar entre ruta cultural, hay que diferenciar entre circuito turístico, porque eso no nos queda muy claro y pensamos que lo metemos todo en el mismo saco y yo tengo una ruta del membrillo y la ruta del membrillo va a ser magnífica. No, perdón, puede ser o no puede ser, pero también le tienes que aplicar los mecanismos propios para que esa herramienta sea funcional. Yo creo que
tenemos que hacer una labor muy introspectiva de saber qué es lo que tenemos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir. Pero desde el hecho propio, desde el hecho local, no fijándome en que Guanajuato ha realizado una ruta del vino exitosa y yo aquí voy a realizar una ruta del vino exitosa porque sí. No, porque los condicionantes de Guanajuato, históricos, medioambientales, geográficos, no tienen absolutamente nada que ver con Jalisco estando pegadito. Es así, o sea, es que no quiere decir que una ruta te vaya a ser la panacea y vaya, ay, voy a hacer mi ruta y ya voy a salir al mercado turístico. No, no tiene por qué ser. Pongo un ejemplo, la ruta de la seda. ¿Qué pensáis? ¿Que es una ruta cultural o que es una ruta turística? ¿Nosotros hacemos una ruta turística o nosotros podemos llegar a realizar una ruta de la seda en unas vacaciones normales? No, necesitaríamos mínimo un año. Y estamos hablando y lo ponemos a un mismo nivel que cualquier circuito turístico y ese es el error. Debemos de diferenciar muy claro entre itinerario cultural, entre ruta cultural y entre circuito turístico, es mi punto de vista. A ver, sí, ¿vas a hacer una pregunta? La Unión de San Antonio, Lagos de Moreno y San Diego de Alejandría, que es donde bordan los sombreros. Luego se hizo la ruta del vestir, que era Encarnación de Díaz y era Villa Hidalgo. Y luego la ruta de la plata, que era Ojuelos y Lagos. Todo esto era para complementar, porque un solo municipio de la región no daba, o sea, no daba ese día o ese circuito. Entonces aquí era como para sumar, pero sí. A veces creo que sí son necesarias esas rutas, sobre todo en municipios tan pequeños como los que tenemos aquí en la región de los Altos Norte. Nada más para... Sí, pero haciendo esa diferenciación, sabiendo perfectamente el hecho que tiene. Sí. Si tú lo quieres hacer para promocionar un territorio, puedes hacerlo perfectamente enlazando puntos, que es un circuito turístico, pero no creando identidad entre los puntos, porque eso ya sería ruta cultural. Es la diferencia. Pero claro, perdonadme que me ponga así, pero es que lo estamos viendo al día a día y es el error que cometemos de la utilización de las herramientas según lo que me convenga a mí. Si yo estoy en el gobierno municipal y si me conviene de una manera, pues la llamo ruta tal de lo que sea, ¿no? Si tenemos que buscar la especialización también. No buscamos especialistas en economía, no buscamos especialistas en política, no buscamos especialistas en administración pública, pues vamos a buscar especialización dentro de la administración para desarrollar culturalmente un territorio, pero no lo dejamos en manos de un chef, entenderme el extremo. Hay que tener esa especialización para el desarrollo. Bien, sí, definitivamente de acuerdo, ¿no? Pero digamos que si se arma una ruta para unir como fuerzas, ¿cierto? Bueno, no necesariamente el crear una ruta me va a garantizar mayor identidad, ¿cierto? Pero un poco acogiendo lo que nos dices, definitivamente si lo usamos para unir fuerzas, para generar generar esas bueno, sí, fuerzas entre diferentes municipios, podemos evidenciar potencialidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, digamos que si pensáramos, yendo un poco o saliéndonos un poco de cada concepto que tenemos de ruta, de circuito, si unimos fuerzas en un territorio, seguramente nos va a servir para generar y para reconocer las potencialidades de cada uno de los municipios que conforman esas rutas.
Y rapidísimo, este ejercicio de diagnóstico y evaluación permanente pues es básico, ¿no? O sea, si no, ¿cómo vamos a saber? Recuperación de la experiencia que nos da un nuevo diagnóstico y que nos da, ¿no?, todos estos parámetros de evaluación para poder decir sí por aquí, no por allá. O sea, proyectos detonadores que nos llevaron a dónde, ¿no? Creo que, y eso es lo que alimentaría a esta instrumentación de las políticas públicas que necesitamos, creo. También concuerdo con lo que menciona el doctor. Debemos también de distinguir todas estas partes, ¿no? Y en el caso que hace un momento les comentaba sobre la Virgen de San Juan, para los que no son de San Juan, es la segunda Virgen más visitada en todo México. O sea, son el 1 y el 2 de febrero son 2 millones de personas a 5 las que llegamos a tener en un pueblo que habitan 80,000 personas. O sea, para darle cavidad a todos ellos. Se hace esta ruta, pero creo que los que la han estudiado muy bien es la iglesia, porque lo hacen en cuestiones religiosas y culturales. O sea, San Juan, Santo Niño de Mezquitic y el Padre Toribio. Se hace esta ruta, pero en beneficio de… O sea, no sí, de alguna forma sí hay una derrama económica, pero el beneficiario propio es la institución eclesiástica, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, insisto, sí se debería de unir fuerzas y ver todo este panorama para poder crear una ruta que en verdad sirva y que sea funcional, sea sostenible dentro de… O sea, a mí me encanta, por ejemplo, hablar de antes, hace rato hablaba el doctor Jorge sobre Lagos de Moreno, que tiene muchos lagos y por eso se llama Lagos de Moreno. San Juan de los Lagos antes se llamaba San Juan Bautista de Mazatitlán, lugar de los venados. Hoy pregúntense si hay algún venado. Entonces, al no haber un venado, tampoco hay un depredador. Y ya estamos viendo que se está alterando todo lo que es la cadena alimentaria, de esa parte del pueblo, que cada vez se va extendiendo más y más y más, y como que parece que no tiene rumbo en este caso. Muy bien, con eso concluimos estas mesas. Damos un fuerte aplauso. Y bueno, tenemos aquí la entrega de constancias a cada uno de los participantes. Me voy a permitir leer una, todas tienen el mismo texto. Dice, a través del programa en atractividad territorial y marca ciudad PACNIC de la Universidad de Guadalajara, otorga la presente constancia a cada uno de los ponentes por su destacada participación en el encuentro Nuevas Tendencias sobre la Internacionalización y la Atractividad Territorial de las Regiones y Ciudades. Firman al calce la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Unitario de los Lagos, y el doctor Ray Freddy Lara Pacheco, director del Programa de Atractividad Territorial y Marca de Ciudad. Muchas gracias, señora Buena.